¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, lo primero, agradecerles la invitación a este evento. Venimos de, bueno, yo soy, déjame presentarme primero. En Ojo 7 somos una agencia de publicidad enfocada al sector financiero. Concretamente somos Performance Marketing. Yo soy Prem Gurbani, soy uno de los socios fundadores de Ojo 7. Si me puedes pasar a la siguiente diapositiva. Nosotros concretamente estamos en Madrid. Estamos en la Ciudad de México, en Bogotá y en San Francisco. Tenemos operaciones de tráfico pues, prácticamente en toda Latinoamérica, es donde operamos, y en parte de Europa también. Nuestro enfoque está puramente en lo que es el sector financiero. ¿Qué significa eso? El sector financiero en México concretamente, si nos enfocamos ahí, tiene unas coyunturas y unas necesidades muy especiales, ¿no? Entonces, ahí es donde conocemos muy bien lo que serían las estrategias adecuadas para poder llegar al público en México. Hoy en la mañana hemos tenido pláticas muy interesantes sobre inclusión financiera en México, sobre cómo está la situación de las cuentas bancarias. Hay una población muy grande no bancarizada, ¿no? Entonces, llegar a ese público en México es muy diferente al que se pueden aplicar estrategias, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa. Entonces, si pasa a la siguiente diapositiva, concretamente, ¿cómo hacemos esto, no? Hoy por hoy, nosotros en Ojo 7 tenemos una base de datos activa, tenemos múltiples portales muy enfocados lo que sería la educación financiera. Es decir, precisamente permitimos al usuario poder comparar productos, permitimos al usuario poder comparar tarjetas de crédito, cuentas bancarias. Eso nos ha generado un volumen de aproximadamente más de 6 millones de usuarios activos en nuestra base de datos, que de una manera u otra pues, nos han dejado sus datos buscando más información. Hablamos de más de 20.000 solicitudes al día de diferentes productos financieros. Entonces, ¿qué es lo que me gustaría hablar? Me gustaría contarles cómo lo hacemos, qué hacemos, cuáles son las estrategias claves para poder llegar a este mercado tan grande que tenemos en México, ¿no? Entonces, si pasamos al siguiente, ¿por qué marketing digital? ¿No? Yo creo que aquí, en cierto modo, casi sobra esta diapositiva, ¿no? Porque todos conocemos muy bien el por qué en Internet, ¿no? Después de todo. Puntos claves, la escalabilidad que nos ofrece. Sí es verdad que hemos tenido prácticas donde hemos hablado de fintechs o banca tradicional. El sector financiero digital nos permite una escalabilidad muchísimo mayor que podemos ofrecer teniendo incluso sucursales repartidas por toda la República. La escalabilidad que nos ofrece Internet es mucho mayor. Llegamos a lugares donde no llegamos con sucursales. Nos da mayor alcance, pero sobre todo aquí es donde viene el mayor poder, la segmentación de mercado. Voy a hacer un foco muy claro en este punto porque la segmentación del mercado es donde viene todo el secreto y es donde está toda la diferenciación. Una segmentación temprana, adecuada, significa ahorros enormes en el gasto de marketing digital. Hoy por hoy, el marketing digital es probablemente uno de los gastos más grandes que tiene una fintech. El presupuesto puede variar, pero podemos estar hablando de un 5 a un 20% del presupuesto global de gasto dirigido en marketing digital. Cada punto que ahorramos ahí es brutal la cantidad de dinero que estamos hablando, ¿no? Entonces, ¿dónde viene eso? Pues en segmentación. Y ahí es donde voy a meterme más concretamente. La fidelidad de los usuarios a la marca es muy importante. La creación de marca, el que el usuario conozca la marca, tengamos una percepción de marca adecuada a nuestro perfil. Si tenemos una marca que tiene que mostrarse desde un punto de vista aspiracional, tenemos que construir eso, ¿no? Pero desde el día uno. Y tiene que ser una estrategia sólida, consistente, para poder tener esa percepción hacia los usuarios. Hay que obtener datos. La recopilación de datos es vital. ¿Cómo lo hacemos? Estrategias que tomamos, cómo recopilamos y cómo reutilizamos esos datos. Y todo esto dentro de una estrategia integral, ¿no? Entonces, todo esto hay que combinarlo con los procesos de venta. Es decir, todos tenemos procesos de venta offline, tradicionales, por decirlo de una manera, pero hay que combinarlos, hay que casarlos con la parte digital, ¿no? Esto hay que hacerlo con los procesos de venta adecuados, combinados con los procesos de marketing digital, y eso es lo que nos permite que le demos un uso eficiente a la inversión que hagamos en medios digitales. Si puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces,
voy a hablar de dos estrategias claves de posicionamiento al fin y al cabo, ¿no? Es decir, hay una estrategia orgánica, que es la que vamos a trabajar de un modo que tiene que ver pues, con las redes sociales, tiene que ver con los contenidos que generemos, pero esas estrategias, sobre todo cuando somos una marca nueva, tenemos que complementarla con medios de pago. Tenemos que meternos en AdWords, en Google, tenemos que meternos en Facebook, tenemos que buscar otros medios adicionales, como pueden ser bloggers, como pueden ser influencers, como pueden ser portales verticales. Tenemos que invertir en medios de pago que nos permitan disparar y potenciar el tráfico orgánico, ¿no? Entonces, estas estrategias tienen que ir de la mano. Una no puede funcionar sin la otra. Y uno puede decir, yo es que gasto mucho dinero, no me hace falta lo orgánico, o al revés, no es así. Es decir, todo tiene que ir de la mano, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, voy a enseñarles un poquito cómo trabajamos esto. Las estrategias de medios de pago, hay como tres grandes medios de verlo, ¿no? Uno es el pago por impresión. Queremos generar impactos publicitarios al usuario, que es el método más sencillo. Los impactos pueden ser tradicionales, offline, en pancartas, autobuses, en carteles, etcétera. Pero después también tenemos las impresiones por medios digitales. Tenemos impresiones en Facebook, que es como suele cobrar por impresión. Podemos ir por clic, pero después todo tiene que tener un performance. Y nuestra experiencia nos dice que muchas veces se comete el error en este último punto. Se hace un trabajo muy bueno en la parte de impresión, se hace un trabajo muy bueno en la parte offline, se trabaja muy bien en la parte del clic, se consiguen tasas de conversión espectaculares desde una impresión a un clic, lo cual muestra un engagement del usuario muy potente. Pero después al final se deja de lado la parte de performance por muchos motivos. Uno, porque el proceso es complejo. Tenemos un proceso de onboarding del cliente difícil. Hay que recibirlo en una sucursal, hay que darle de alta y muchas veces perdemos la trazabilidad. Y si perdemos la trazabilidad, entonces ya por muy buen trabajo que hagamos en las fases iniciales, ya no sabemos qué es lo que está funcionando. Entonces ahí es donde nosotros vemos que muchas veces no se pone el esfuerzo adecuado del performance, ¿no? Y al final se trabaja muy bien y te quedas en el clic y dices, no, es que mi clic es bueno. Y a lo mejor puedes estar ahorrando un 20% de tu inversión en marketing haciendo un performance adecuado, ¿no? Entonces, para nosotros este punto es clave. Ahí es donde yo me he enfocado los últimos 15 años de mi vida trabajando en performance marketing, siempre. Desde tráfico de search, de redes, de medios de afiliación, a través de tráfico de mailing, etcétera, etcétera, ¿no? Pero siempre mi enfoque ha estado en el sector de performance de cualquier fuente de tráfico, al fin y al cabo, ¿no? Sí, pasa al siguiente, por favor. Esto es quizá un poco como la Biblia, lo más básico que tenemos que tener en cuenta en el marketing. Es el embudo. Existen los embudos de venta, pero aquí el embudo de marketing es muy importante y tenemos que ver claramente, sobre todo para aquellos que estén muy enfocados al growth marketing. Todos aquellos cuyo reto sea conseguir millones de usuarios en los próximos 12 meses, tienen que tener un enfoque de embudo. Y aquí es donde creo que la estrategia adecuada nos permite ahorrar muchísimo dinero. La percepción es que yo tengo que segmentar, que es la parte de arriba, que es el awareness, es la concienciación, es la consideración de mi producto. Y muchas veces se comete el error de que hacemos un segmento demasiado amplio y metemos demasiados usuarios en el embudo, en la parte de arriba. ¿Eso qué significa? Que al final todos esos usuarios son mis audiencias. Entonces yo digo, qué bien, tengo una audiencia de 5 millones de personas, tengo un engagement de un 10%, tengo un reach de 3 millones, de 20 millones, lo que sea. Al final, todo eso tú dices, qué bien, fantástico, vamos a empezar a trabajarlo. Pero cuanto más grande es esa audiencia, más dinero me va a costar abajo llegar a una venta. ¿Por qué? Porque tengo demasiados usuarios. ¿Eso es bueno? Sí, siempre y cuando ese usuario que he metido arriba en el embudo es un usuario que yo quiero potencialmente. El problema que pasa, que en nuestro afán, en nuestros objetivos agresivos de crecimiento que nos imponen desde dirección, ¿qué ocurre? Pues intentamos abarcar lo máximo posible. ¿Por qué? Porque nos piden más y más y más volumen y más usuarios para cumplir los objetivos de crecimiento. Y entonces ahí es cuando metemos un segmento demasiado amplio que no convierte y los costos se disparan. Entonces, al final, donde tenemos un presupuesto de $2 millones, terminamos gastando 2,5, 3 millones. Cuando realmente, si lo hacemos bien, podremos estar gastándonos 1,6 en vez de 2, que podemos tener como objetivo. Y entonces eso es mejor, porque al fin y al cabo no estamos metiendo en el embudo gente que no queremos, al fin y al cabo, un segmento que no nos interesa. Al final, esa parte de arriba del embudo es la segmentación, es lo más amplio que queremos trabajar. Y después de abajo ya empezamos a trabajar lo que sería la comparación. La comparación, evaluación de marcas, leads y venta. Ese es un poco como el flujo que trabajamos. Hoy por hoy, en los últimos años, estamos viendo que hay una tendencia muy fuerte hacia Google y Facebook. Hace unos años, Google y Facebook combinadamente podían estar en torno al 40-45% del tráfico de publicidad mundial.
había otro 50% que se diversificaba en otros medios. Hoy este porcentaje es más grande en Google y Facebook. Eso en general es malo para todos, pero es la realidad que vivimos. Hoy por hoy Google y Facebook están acaparando el 70%. Están quitándose muchos medios de publicidad que antes también estaban trabajando muy bien y ya no estamos trabajando con ellos. ¿Eso qué hace? Que sentimos que Google y Facebook tenemos que pasar por ahí. Es como un peaje que hay que pagar para llegar al usuario. Al fin y al cabo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que apoyarnos en otros medios. Internet es muy grande, hay muchísimas formas de llegar al usuario. Google y Facebook es un canal que nos puede permitir trabajar el embudo de una forma relativamente automatizada, mediante pautas, pero tenemos otros muchos medios. Tenemos redes sociales, pero no de pago. Yo no estoy hablando de pagar a Facebook o a Instagram. Yo estoy diciendo de que podemos trabajar con influencers, podemos trabajar con microinfluencers también. Son gente que tienen seguidores, que pueden ser embajadores de marca muy potentes y además ese tráfico encaja muy bien en este bloquecito azul que estoy reflejando aquí, que es básicamente la comparación de productos, ¿no? Entonces, ahí es donde los influencers entran muy bien, donde la gente ya nos conoce y nos quiere comparar y podemos llevar a ese usuario hacia leads. Eso es lo que un poco quiero dar conciencia, ¿no? Que hay muchos medios más allá de Google y Facebook que son muy importantes de trabajarlos, que nos pueden dar fácilmente el 50-70% de nuestro volumen de usuarios, pero muchas veces trabajando otros medios, como pueden ser medios orgánicos o medios sociales o medios de bases de datos, podemos llegar a leads y a ventas con un coste muchísimo menor, al fin y al cabo. Entonces, voy a ir rápido porque me estoy quedando sin tiempo, pero sí que transmitir ese mensaje clave. Al fin y al cabo, el objetivo aquí es generación de demanda. Tenemos que generar demanda al más alto nivel, generar audiencias adecuadas y correctas. Entonces, ya pasamos al segundo objetivo, que sería la siguiente diapositiva, que es donde decimos que es la generación de leads y ventas. Con una buena generación de demanda, con un buen segmento de arriba, vamos a poder generar un buen embudo de leads y de esa manera unas buenas ventas, optimizando el coste, que es el objetivo al fin y al cabo, ¿no? Si pasa a la siguiente. Ese es el último punto que quiero comentar antes de cerrar, que es la omnicanalidad. La omnicanalidad es que nosotros no podemos enfocarnos exclusivamente en buscar usuarios en Google y Facebook en un único medio. Tenemos que estar en todos los canales, en todos los medios, en todo momento. Desde el cel que están utilizando, cuando están en su escritorio, cuando están en una red social, cuando están navegando, cuando están buscando, ¿no? Ese es el objetivo de la omnicanalidad. Tenemos que estar en todas partes al fin y al cabo, ¿no? Si no me equivoco ya con esto, me pasa la siguiente diapositiva. Al final me gusta resumirlo esto como en dos palabras muy sencillas. Es tener una estrategia integral. No basta con decir, tengo una pauta en Google, tengo una pauta en Facebook de modo aislado, de modo separado. Hay que tener una estrategia integral que me cubra tanto mis estrategias offline, tradicionales, como mis estrategias digitales, tanto como mis estrategias de cierre con mi proceso de ventas. Si tenemos todo ese círculo bien cerrado, es cuando podemos ver que los resultados no solamente funcionan, sino que sobre todo el coste se reduce drásticamente. Por mi parte nada más y muchísimas gracias.